me has dicho tú cómo empezó. Pues empezó una denuncia, la cárcel, juicio, fusilamiento, asesinato, mejor dicho, en Derio. Y para rematar la cosa, estos señores hacen las cosas muy bien, a eso lo hacen, lo echaron, fusilado, lo echaron a la fosa común. Nada de decir, bueno, a ver, vamos a ver si le buscamos. No, buscar no. Rojo separatista saltado, tú vas a la fosa común, como todos los condenados que sois los que estáis en esa fosa. Menos mal que mi abuelo, que ya que había recibido noticias de que aquella noche... Tu abuelo Torrontegui, Mi abuelo, ¿no? Torrontegui, Federico Torrontegui, que sacaban aquella noche unos cuantos presos a fusilar a Derio, fue al cementerio y parece que preguntó dónde han sido los últimos fusilados. Pues ahí, en esa fosa, ahí, mira usted, porque han sido a él. Allá fue, y efectivamente, allá estaba mi aita. Entonces, pues mi aitita ha sido muy aitita, ha sido duro como el pernal, no ha sido el Torrontegui, ha sido duro, aquel no, con toda esto sacó, lo mandó que lo pusiera en una caja y lo metió en un panteón que tiene los ángulos de hace muchos años. Allá ha estado, ahí está, hasta hace muy poco tiempo. Pero ahí no termina la historia. Cuando salía mi abuela y mi abuelo del cementerio, se montaron en el tren que hacía el recorrido desde Derio hasta la plaza de Unamuno, antes como era, y luego vivían por la parte de Colón de Arriati, que por ahí vivían, pues no vivían también aquí, y allí estábamos postulando una bandera española, unas jóvenes que serían de la clase, y en el bar Iruña, en los mostradores aquellas sillas con todas las mesas, y ya está lleno de generalotes, con sus sables, sus insignias, sus bandas. Y cuando le fueron a pedir, una chica, fue a pedir pues, para la postulación, le quiso poner mi aitite, esa cosa que tuvo, le hizo así, un empujón, como diciendo, pues que es trágico que le vengas a enterrar, que vendrían a enterrar a su yerno, y encima le vengan a poner una bandera española los militares, ¿no? Y parece que la chica pues resbaló un poco y parece ser que rozó una mesa de donde estaban sentados todos los militarotes. Y todo parece ser que aquello fue como si hubiese sido, no sacaron los sables por chiripa, se me ha quedado, ¿no? Sí, se ha quedado. No sacaron los sables por chiripa. Y a mi abuela, más cauta, dijo, Federico, por favor, Federico, bastantes disgustos tenemos para que nos metamos en otro. Cogió, le sacó del esto y le dijo, pues podríamos haber tenido el segundo.